Qué bendición, buenas noches familia, amigos, tremenda bendición esta noche. Estamos finalizando la serie de las obras de la carne, cómo vencerla. Y para vencerla hay que conocer. Y nos estamos dando cuenta de tantas bendiciones, ¿verdad? Por medio de las enseñanzas en este transcurso de la serie. Esta noche tenemos dos temas, los últimos dos. Y claro, hay y cosas semejantes. Vamos a hablar, si hay tiempo, un poquito. Pero queremos aprovechar bien este tiempo y vamos a iniciar con el primer tema que es idolatría. Bueno, idolatría le corresponde a profeta Karina Brito y hechicería. Luego tendrá la parte de nuestra amada pastora Wendy Pérez Murillo. Recibamos con un aplauso de cariño a nuestras dos hermanas, a profeta Karina Brito y a pastora Wendy. Pastora Karina, Dios le bendiga y este es su tiempo. Buenas noches, Pastor Siu, amados hermanos. Le damos gracias a Dios en esta noche. Ahí estoy más cuadradita, ¿sí? Por este momento y le pedimos al Señor pues que pase un carbón encendido en nuestros labios para que sea esta palabra, Padre, y que llegue a donde tiene que ser dada, que es para transformación de vida, Señor, y que todo velo caiga de los ojos en el nombre de Jesús. Me ha tocado hablar de la idolatría en este momento, Pastor Siu, me dice los 20 minutitos. La idolatría, hermanos, ustedes me dicen, amén. La idolatría encuentra la mentalidad moderna como algo extraño o totalmente incomprensible. Tendemos a asociarlo con religiones antiguas y cultos, historias y mitologías. Pero la realidad de la idolatría no está muy lejos de ser removida en nuestra cultura. No solamente eran los dioses falsos de antes, la idolatría está por todos los lados de nuestra sociedad. He cogido un pequeño párrafo de un, eh, de un libro que es Dioses Falsos. La página es la número 14. Tim Keller expresa, nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente diferente de las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio grupo de ídolos. Cada una tiene sus sacerdocios, sus símbolos y rituales. Cada una tiene sus altares, ya sea torres de oficinas, spas, gimnasios, estudios o estadios, donde deben ser llevados a cabo los sacrificios para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar el desastre, que son los dioses de la belleza, el poder, el dinero, el éxito, sino las mismas cosas que han asumido proporciones míticas de la buena vida en nuestra vida y nuestra sociedad. Podemos no doblar nuestra rodilla físicamente ante la estatua de Afrodita, pero muchas mujeres jóvenes son llevadas a la depresión y desórdenes alimenticios debido a una preocupación obsesiva por la imagen de su cuerpo. Esta es una parte de la idolatría. Podemos no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevados a proporciones cósmicas, llevamos a cabo un tipo de sacrificio de niños, descuidando a la familia, a la comunidad, para alcanzar un lugar más alto en negocios, lugares importantes, adquirir más prosperidad y prestigio. Esto nada más era para introducir lo que realmente es la idolatría en estos momentos. Bíblicamente, amados hermanos, que es nuestro patrón, la palabra del Señor es viva y eficaz y atraviesa como espada de dos filos y es el manual de la vida. Todo está en la Biblia y hay que seguirlo para para que nos vaya bien en esta tierra. ¿Qué es la idolatría? La idolatría se define como la adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Ya lo identifiqué en la sociedad moderna. Esto puede incluir la adoración de ídolos, imágenes, objetos, personas o cualquier cosa que se ponga entre nosotros y adorar la superioridad, magnificencia y al Dios único, todopoderoso Padre Jehová. Se trata de una práctica que se encuentra en muchas culturas y religiones y puede tomar formas diferentes. En la Biblia, Dios nos advierte de los peligros de la idolatría y nos insta a mantener nuestra adoración centrada en Él. Solo en Él y para Él nosotros vivimos. ¿Qué entonces dice la Biblia y la idolatría? En el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en toda la Biblia habla con frecuencia sobre la idolatría y los peligros. En el Antiguo Testamento nos advierte Dios a los israelitas el adorar ídolos y les da mandamientos específicos para evitar la idolatría. Por ejemplo, en Éxodo 23:5, ¿verdad? Si lo pueden tener ustedes, en el nombre de Jesús leemos, Dios dice,
No tendrás dioses delante de mí, otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, soy Dios celoso. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento también habla de la idolatría, ¿verdad? El apóstol Pablo también nos indica sobre la idolatría en el Nuevo Testamento en Primera de Corintios 10:14. Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sencillo, huyamos. Y en Primera de Juan 5:21, ¿qué nos dice? Hijos míos, guardaos de los ídolos. La Biblia es clara. El Señor es un Dios celoso y no podemos tener ningún otro Dios que no sea Él. Adorarlo siempre a Él. Y hay un solo mediador entre Dios Padre y nosotros, que es Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Los peligros de la idolatría. La idolatría es peligrosa por varias razones, hermanos. En primer lugar, la adoración de ídolos es una violación directa al mandamiento de Dios de no tener otros dioses delante de él. Así de sencillo. En segundo lugar, puede llevar a la adoración de falsas deidades, de dioses falsos, a la práctica de ritos y sacrificios paganos y que no tienen ningún poder para salvarnos. Y estamos cayendo en un pecado mortal. En tercer lugar, la idolatría puede desviar nuestra atención y adoración de Dios, que es el que la merece, y distraernos de nuestra verdadera relación personal con el Señor. La adoración a ídolos, cualquiera que sea, también puede tener consecuencias graves en nuestras vidas. En Deuteronomio 28, del 58 al 59, Dios nos advierte que cómo advirtió a los israelitas las consecuencias de la idolatría. Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, para que temáis este nombre glorioso y temible. El Señor tu Dios, el Señor castigará tus plagas y las plagas de tus descendientes, grandes y duraderas plagas y enfermedades malignas. En la época del Antiguo Testamento, la idolatría a menudo se asociaba con la práctica de ofrecer sacrificios humanos a los dioses paganos. Nosotros sabemos que nuestro Dios es Dios de vida, no Dios de muerte. Entonces, en Levítico 18:21, Dios advierte a los israelitas, no permitirás que ninguno de tus hijos pase por el fuego en honor a Moloc. La adoración de Moloc involucraba el sacrificio de niños pequeños y Dios lo consideraba una abominación. Imagínense ustedes, el Dios dador de la vida no va a pedirte que sacrifiques a tu hijo, no va a pedirte que sacrifiques tu relación con él por adorar esas cosas paganas. ¿Cómo evitamos la idolatría, hermanos? En primer lugar, debemos recordar siempre que el único Dios real y verdadero es nuestro Padre que está en los cielos. Y debemos adorarlo solo a Él. En Deuteronomio 6, 4 y 5 nos recuerda. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es claro, ¿verdad? Solo a Dios adoramos. Es necesario que nos alejemos de cualquier cosa que pueda llevarnos a la idolatría. Primera de Corintios 10:14 se nos dice que debemos huir de la idolatría. Esto significa que debemos evitar cualquier práctica que nos lleve a la tentación de caer en esta paganería. Promover la adoración de dioses falsos y paganos. Falsos dioses. También debemos alejarnos de cualquier cosa que pueda desviar nuestra atención de Dios y llevarnos a la idolatría, que dice Proverbios, las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Entonces, siempre buscar estar en la palabra de Dios. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si estamos llenos de su palabra, nos llenamos de la fe y podemos seguir adelante, ¿verdad? Y no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que el Señor afirma nuestros pasos en su palabra. Amén. Por otro lado, necesitamos centrar la vida en el Señor, en nuestro Dios. Buscar siempre esa relación profunda con Él. ¿Cómo lo obtenemos? Leyendo la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. En Mateo 6:33, Jesús nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén.
Entonces, ¿qué hay que buscar primero para que nos vaya bien? A Dios, su palabra, sus mandatos, su amor, estar en coinonía con Él, agradar los ojos de Dios, más no los ojos de los hombres. No caigamos en el error de por querer encajar en la parte social o querer hacer alguna cosa incorrecta, ir a beber, hacer cosas incorrectas, o que alguna pareja, una pareja de casados vaya a tener una mala amistad que le diga, oh, vámonos acá, déjalo a tu esposo, vámonos a bailar, cosas así, cosas prácticas que simplemente te llevarían a una ruptura de tu familia, de tus valores, de todo lo que Dios te ha regalado. Entonces, siempre mantengámonos con los hermanos de la fe que nos levantan en oración si es que nosotros estamos caídos. Amén. Si mantenemos a Dios en el centro de nuestras vidas y buscamos su voluntad en todo lo que hacemos, estaremos menos propensos pues a caer en idolatría. La idolatría no es nada más la adoración de imágenes, como ya lo hemos visto, y también como lo expresó el libro de Tim Keller. Dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bendito Dios. Aquí se nos enseña, amados hermanos, que la avaricia es una forma de idolatría. Claramente está en la Biblia. No podemos adorar a dos dioses porque no podemos amar a Dios y a las riquezas, porque amaremos más al uno y aborreceremos al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. O amamos a Dios o amamos al mundo. Pero tibios nos va a vomitar el Señor. Amén. Cuando ponemos nuestro amor y confianza en las cosas materiales en exceso, en el dinero y en las posesiones, en lugar de confiar en Dios, estamos cometiendo una idolatría terrible. Además, en primera de Samuel 15:23, Dios nos dice, Dios le dice al rey Saúl específicamente, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Aquí vemos que la obstinación, la terquedad, eso no es de Dios. Eso nos lleva a la perdición, hermanos. En la multitud de consejos está la sabiduría, los consejos del Señor. La obstinación y la rebelión también pueden ser formas de idolatría, ¿verdad? Porque somos nuestro propio Dios, hacemos lo que nos da la gana y nadie nos puede dar un consejo. Eso no viene de Dios, sin duda alguna. Cuando rechazamos la palabra de Dios y nos aferramos a nuestros propios deseos y opiniones, estamos colocándonos nosotros mismos, como les estoy explicando, por encima de Dios. No, yo puedo, yo tengo la razón, nadie me puede corregir y simplemente yo estoy bien. El resto del mundo está mal. En resumen, la idolatría puede tomar muchas formas en nuestras vidas. No se trata solo de la adoración de ídolos, como está en la Biblia explicado en el Antiguo Testamento, imágenes, sino que también cualquier cosa que pongamos por encima de Dios en nuestras vidas, ya sean posesiones, deseos, opiniones, entre otras cosas. Muchas veces por el qué dirán, esas opiniones, hay personas que se deprimen porque no encajan en este mundo. Nunca vamos a encajar en este mundo si somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el ADN de Cristo y tenemos el carácter y la mente de Cristo. Y cuando tú eres transformado por el Señor, no vas a encajar en el mundo, pero el Señor te abre las puertas para que vayamos a la evangelización y la palabra de Dios que es viva y eficaz, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, si a mí me odiaron primero, a ustedes también lo van a odiar. Así que pues siempre hay que dar la palabra del Señor, viva, eficaz y verdadera. No porque nos acepten, vamos a quedarnos callados, porque la palabra de Dios dice que quien niegue al Señor delante de los hombres, Él también nos va a negar delante de su Padre. Entonces, no podemos poner en primer lugar las posesiones, ni opiniones, ni nada. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos y confiar en Él plenamente, en lugar de confiar en las cosas materiales o mundanas, o en nosotros mismos, porque fallaremos siempre. La conclusión, hermanos, de la idolatría es que es una práctica religiosa que va en contra de los mandamientos de Dios. Si nosotros estamos adorando imágenes, si nosotros estamos teniendo dioses falsos, si nosotros estamos haciendo prácticas incorrectas que no le agradan a Dios, no es lo que yo digo. En la Biblia está. Si nosotros abrimos la Biblia, todas las Biblias, ¿verdad? Van a indicar que el Señor es Dios celoso, único, verdadero, poderoso rey en batalla. Él es fuego consumidor y es el más grande amor.
Él es la imagen del Dios invisible. El Señor nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario, dejando todos los pecados y enfermedades clavadas allí. Y por su pura gracia y amor somos salvos, somos injertados en el reino de los cielos por la sangre de Jesús que limpió los pecados. Debemos recordar siempre, hermanos, que el único Dios verdadero, el que nos ama, el que nos hizo, el que nos rescató, quiere buscar una relación profunda y significativa con Él en todo lo que hacemos. En este estudio que yo les estoy presentando, porque es muchísimo, tenemos que comprender muy bien el peligro tan grave que es caer en idolatría o cualquier cosa que no se asemeje con el Señor. Podemos estar sumergidos en algo tan fuerte que solamente la mano de Dios nos puede sacar. No buscamos abrir esa puerta. Centremos nuestros ojos en el Dios verdadero, ¿verdad? La palabra de Dios dice que no tendremos dioses ajenos, solamente al Señor vamos a adorar. Entonces, cuando el Señor dice que es el único Dios verdadero y la adoración pura es a Él, en el corazón del mandamiento yace la afirmación irrefutable de que el Señor es un Dios amoroso, poderoso, nos ama, pero Él es celoso y quiere solo la adoración para Él. La Biblia nos enseña que no hay otros dioses aparte del Señor. Por tanto, tenemos que ser leales a Dios y la adoración solamente dirigirla hacia Él. Ese amor, esa lealtad, de volver al Señor con adoración y con esa lealtad, lo que Él nos ha dado, que es la salvación. ¿Verdad que sí? La devoción, hermanos, en el corazón hacia el Señor, exclusiva a Dios. La magnanimidad de Dios nos da a conocer el privilegio de conocerlo y experimentar su amor incondicional. Sin embargo, sus mandamientos nos recuerdan que este conocimiento no debe pervertirse en la adoración a ídolos, la exaltación de los deseos mundanos sobre o preferirlos sobre lo divino, que es la conexión con el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, para concluir todo esto, tenemos por favor que tener mucho cuidado. La obsesión con la imagen corporal. No solamente pueden ser estatuas de piedra. Cuando nosotros profundizamos en este mandamiento divino de que tenemos que adorar solamente a Dios, hay muchos factores. Por ejemplo, habla también de la arrogancia y la autosuficiencia. Son formas de idolatría que desafían directamente la autoridad de Dios. Nosotros sabemos que los ojos altivos no agradan al Señor. Un corazón altivo, orgulloso y soberbio no va a ver el rostro del Señor. Y si nosotros tenemos esa arrogancia en nosotros de creer que solamente nosotros somos importantes, de que si Pastor Siu me dice algo, no, yo tengo que refutarlo porque yo hablo mejor que Pastor Siu, entonces hay una vanidad muy grande en nosotros, arrogancia, y hay una autosuficiencia cuando sabemos perfectamente que Él es, como decía Pastor Isolina cuando hizo la bendición, que el Espíritu Santo hable en estas mujeres del Señor para que llegue la palabra. Cuando nosotros hablamos con amor, es porque el Señor, el Espíritu Santo nos está tocando para dar un buen consejo con humildad, siempre a los pies del Señor, porque el que se lleva la gloria es el Señor. Nosotros somos vasos útiles llenos de su honra. La humildad, hermanos, implica una rendición constante a la voluntad de Dios. Lo opuesto a la humildad, ¿qué es? Arrogancia, autosuficiencia, soberbia, orgullo, ¿verdad? De creernos superiores. Si en algún momento este pensamiento llega a tu mente, simplemente en la intimidad, dile, Señor, perdóname por ser arrogante, perdóname por ser orgulloso. Señor, yo creo que pude haber contestado mejor. Yo les cuento por mí. Por ejemplo, yo soy muy tranquila, pero así mismo soy muy eufórica, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen algo, yo digo, bueno, no importa. Pero en algún momento tanto puede alguien molestarte que te llega a molestar. Entonces, no dejes que eso pase. Y tú después analizas, el Espíritu Santo te habla y dices, Karina, pudiste haber evitado esa situación. Pudiste haberte quedado callada. Y pudiste haber sido más sensata, más prudente. Ahí es cuando tú dices, Dios mío, gracias por hablarme. La próxima vez lo practicaré. Solamente es cuestión de estar en coinonía con el Señor, hablarle de una manera directa. Y entonces ya culminó mi amado Pastor Siu la necesidad de tener un corazón sincero y humilde, ¿verdad? Ya lo he expuesto con la humildad, que es lo contrario a la arrogancia y la autosuficiencia, y la advertencia contra la complacencia espiritual. Es una amenaza muy sutil, lo he puesto de esa manera. El mandamiento nos manda a que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que complacerlo al Señor.
Siempre que nosotros complacemos a Dios, no vamos a complacer al mundo. El ejemplo que daba yo de mí, de paz, benignidad, mansedumbre, estamos agradando a Dios. A lo mejor podemos pensar, pero me humilló, pero me insultó, pero me trató mal. Pero si el Señor nos perdona nuestras faltas, nosotros tenemos que perdonar. Como me dice mi amada hermana Mercy, perdonando para ser perdonados, que es lo que dice la palabra de Dios. Y en esto, amados hermanos, yo concluyo mi palabra, recordar siempre tener un corazón humilde para estar conectados con el Señor, alejados de toda arrogancia, falsedad, cualquier mal consejo que el Señor nos evite escuchar y que nosotros si tenemos una duda y si no está Karina a la vista, no está Pastor Chio a la vista, no está Pastora Wendy a la vista, usted esté en el lugar secreto, le pide a Dios que le dé su Santo Espíritu, abre la Biblia y el Señor le va a hablar de una manera viva y eficaz, porque la Biblia es el único libro donde el autor está vivo, es tu padre y te ama y te dice, ven a mí el día de hoy. No importa los pecados que has cometido, si has hecho idolatría y te has arrepentido y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor abre las puertas y te dice, bienvenido, arrepiéntete de tus faltas y eres salvo por la gracia que yo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios me los bendiga, amados hermanos. Esta ha sido mi contribución y le doy el paso y la antorcha de fuego a mi amada profeta Wendy Pérez, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga, amados hermanos y amigos y guerreros del Señor. Muchas gracias, amada profeta querida. Bien, entonces tenemos el Gálatas 5:20 que nos habla sobre las obras de la carne, hechicerías. Y la idolatría y la hechicería van unidos, van tomados de la mano. Todo aquel que es idólatra también es hechicero y lo vamos a explicar por qué, a la luz de la palabra. Amén. Bien, entonces comenzamos en Génesis 2, verso 9, dice así la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había una orden dada por el santo Dios de todos los cielos y la tierra al ser humano, al hombre, y era de no comer de este árbol, ¿verdad? Ya que en estos dos árboles estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre peca y come este árbol, hay una raíz maligna, ¿verdad? De pecado, una semilla del veneno de Satanás. Y de la ciencia del mal proceden todas las artes de la hechicería, artes malignas, ciencias malignas, la ciencia del bien y del mal. Ahí están las ciencias del mal. La hechicería, la magia, el encantamiento, la adivinación y todo esto, ¿verdad? Vamos a describir después algunas cosas sobre esto. Y el ser humano, cuando de la raíz de pecado, ¿verdad? Que viene de Adán, se inclina a hacer su propia voluntad. Entonces, esto ya es una hechicería. Desde ahí viene, desde ahí parte, que toda hechicería es hacer una propia voluntad, es hacer manipulación de lo que uno quiere a través del poder maligno, ¿sí? A través de un deseo maligno. Y la adivinación, ¿verdad? Que es por medio de un poder satánico, demoníaco, ¿verdad? Está arraizado a la rebeldía. Y uno de estos pasajes bíblicos los dijo nuestra amada profeta, ¿verdad? En 1 Samuel 15:23, que habla que así como el pecado de obstinación y adivinación es también el rebelde. Entonces, toda persona que está comiendo del árbol de la ciencia, el bien y el mal, de la ciencia del mal, de la hechicería, ¿verdad? Está también siendo ante los ojos del Señor un rebelde. Es rebelde. ¿Quién es el rebelde desde el principio? Satanás. Satanás se rebeló ante todo lo que Dios instituyó en el cielo y cayó a tierra, ¿verdad? Entonces, todo aquel que busca el poder maligno para hacer su propia voluntad es un hechicero, ¿sí? Y aquí lo describe también como una obra de la carne, en Gálatas 5:20. Nosotros tenemos una exhortación como hijos de Dios y todo aquel que no conoce a Cristo todavía, ¿verdad? Le invitamos hoy a que pueda abrir su corazón y desarraigar de su alma toda obra de la carne y venir a Cristo y recibir la salvación gloriosa dada por nuestro amado Señor Jesús. Y la exhortación también que el Señor nos hace de venir y caminar
en el espíritu, ¿sí? No satisfacer las obras de la carne, Gálatas 5:16. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos, cuando andamos en el espíritu podemos tener a través de la palabra de Dios la voluntad agradable, perfecta y santa delante de Dios. 3 cosas importantes: agradable, perfecta y santa. Entonces, todo aquel que quiere agradar a Dios busca esta voluntad santa, perfecta y agradable bajo los ojos de Dios. Ahora tenemos algunos ejemplos bíblicos de personas que conocían a Dios, están aquí en las Sagradas Escrituras, pero hicieron su propia voluntad. Y por esta razón cayeron en este pecado de hechicerías y trajeron maldición. Deuteronomio 28, ¿verdad? Después del verso 14 en adelante, nos enumera todas las maldiciones que vienen a consecuencia del pecado y la desobediencia, ¿verdad? Y a través de este pecado, de la hechicería, vienen muchas maldiciones, maldiciones de muerte, maldiciones de enfermedades, etcétera. Lo pueden buscar ahí en Deuteronomio 28 a partir del 14. Entonces, nosotros observamos también que la Biblia nos relata que la hechicería y todo lo que tiene que ver con las artes oscuras, el ocultismo, todo lo que tiene que ver con estas ciencias malas, que vemos que nacen desde el árbol, ¿verdad? Desde Edén. Estas son abominaciones delante de Dios. ¿Y qué es una abominación? Una abominación es algo que Dios totalmente desecha. Está fuera de la presencia de Dios. Entonces, todo aquel que practica todo tipo de hechicería. ¿Y cuáles serían estos tipos de hechicerías? Alguien me podría decir, bueno, ¿y qué es esto de hechicería? Tenemos muchísima, una gama inmensa, ¿verdad? Tenemos como la nigromancia, que es evocar a los muertos, el espiritismo, la magia negra, la magia blanca, conjuros, encantamientos, embrujos, adivinación, cábala, ensalmos, bebedizos, sortilegios, talismanes, amuletos, hierbas mágicas, santería, ¿verdad? Y así, lectura del tarot, lectura de la cartomancia, ¿verdad? En las cartas, la quiromancia. Y así tenemos una infinidad de cosas, creer en los amuletos, en el horóscopo. Todo esto tiene una raíz hechicera, una raíz maligna, una raíz ocultista. Y está el Señor desechando todas estas prácticas. En hebreo tenemos la raíz de kashaf, que quiere decir evocación a espíritus o obtener una sabiduría sobrenatural, manipular o influenciar a través de una entidad maligna. Entonces, en el griego, la palabra hechicería quiere decir farmaqueia y está relacionado a todo lo que tiene que ver con el uso de drogas de esa época, donde tenían conjuros y encantamientos, ¿sí? Ahora, tenemos nosotros también algo muy importante que ver. En Apocalipsis 21:8 nos dice que el que practica la hechicería, ¿verdad? Y el que es un hechicero, que es un rebelde, ¿verdad? Y asimismo es un idólatra porque está desechando a Dios y está poniendo en primer lugar, como nos explicó aquí la profeta Amada, todo lo que se pone en primer lugar es una idolatría. Entonces la hechicería también tiene que ver, está ligado al pecado de idolatría. 21:8 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, aquí está, ¿verdad? Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces hay una condenación para aquel que practica todo tipo de ciencias ocultistas, la hechicería y todo lo que tiene que ver con esto. En Éxodo 8:7 vemos que dice que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Desde Egipto, Babilonia, todos los pueblos que no estaban, ¿verdad? Teniendo al Señor como primer lugar, ellos tenían todas estas prácticas ocultistas y estas prácticas de evocaciones a espíritus malignos. La palabra de Dios nos declara que en 2 Crónicas 33, del 1 al 9, vamos a ver rápidamente, tenemos el ejemplo de este rey, Manasés, que era hijo, ¿verdad?, de Ezequías, y él hizo todo lo malo ante los ojos del Señor. Comenzó a reinar desde muy joven, desde sus 12 años. Reinó 55 años. Miren lo que usted dice aquí en 2 Crónicas 33, del verso 2 vamos a leer al 9. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
conforme a las abominaciones. Ahí lo está catalogando, que es algo que Dios desecha totalmente. A las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió de hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira, perdón. Además de esto, puso una imagen fundida e hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: esta es casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel en la tierra que yo entregue a vuestros padres, y condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de Israel. El Señor estaba airado con Manasés porque la maldad fue tan grande en el pueblo de Dios que fue catalogado aún peor que los cananeos. Y los cananeos eran una nación extremadamente idólatra y hechicera. Entonces, imagínese usted, un líder puede hacer extraviar a toda una nación, ¿verdad? No solamente de una nación, pero en cualquier ámbito. Si es un jefe de hogar, si es en el trabajo o si es en la congregación, en la iglesia, cuán importante es que nuestra vida esté delante del Señor cada día, purificada y santificada en la sangre del Cordero, y desechar las obras de la carne, desechar todo lo que estamos hoy estudiando y todo lo que estamos escudriñando a través de la palabra del Señor. También nos hace el Señor una advertencia muy fuerte en Deuteronomio 18, del 9 al 14, creo que también lo leyó la profeta amada. Dice aquí: la prohibición de las abominaciones cananeas. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios, para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Entonces Dios nos hace una advertencia muy grande. Todo esto tiene que ver también una exhortación a los padres en cuanto, ¿verdad?, a tener cuidado de lo que los niños, los jóvenes pueden estar, ¿verdad?, recibiendo a través de la televisión. Hoy en día existen muchos tipos de encantamientos y de cosas que están hechizadas en la televisión, en las películas, ¿verdad? Películas que tienen pactos satánicos, cosas que están contaminadas con espíritus de encantamiento, con espíritus que tienen evocación a muertos, amuletos, ropas que tienen símbolos, ¿verdad? Muchas de las veces. Todo esto tenemos que tener una visión de águila al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios se le exhorta a que no se contamine, a que no deje pasar a sus hijos por el fuego. Totalmente destructivo la fiesta de Halloween, ¿verdad? No estamos a favor de esto porque celebran la muerte y celebran, ¿verdad?, a todo lo que tiene que ver con el culto a las tinieblas. Amén. Y así también como tantas cosas que pueden estar contaminadas hoy en día, que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé discernimiento para poder traer a la luz de Cristo cada cosa que podamos, ¿verdad?, estar en contacto. Gloria al Señor. Y también tenemos el último ejemplo que tengo aquí. Conocemos bien la historia de Samuel. Fue elegido, ¿verdad?, como rey. Aún descendió sobre él, ¿verdad?, el Espíritu Santo y profetizó. Pero hubo algo muy importante que hizo que Dios lo desechara.
que había rebeldía en el corazón de Samuel. Y por tanto, si es un rebelde, automáticamente ante los ojos de Dios es un adivino, es un hechicero. Y tanto así que el pecado que estaba adentro se exteriorizó. Por eso es que al Señor nosotros le decimos en el Salmo 51 que Él examine profundamente, que Él examine lo más íntimo, lo que nosotros no podemos observar, pero el que el Señor sí. Y ahí dice, cree en mí, oh Dios, el verso 10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque solamente el Señor nos puede ayudar en cada paso y cada día mantenernos de la manera que Él quiere ante sus ojos y su presencia. Dice aquí, el verso 20, capítulo 28, verso 5. Bueno, la historia es grande, pero vamos a leer hasta el 7. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella, que quiere decir adivinación. Miren, Pitón lo asemeja aquí en adivinación. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y la historia, pues, ustedes la conocen. Él se disfraza y va y consulta a esta pitonisa en Endor. ¿Qué aconteció con Saúl? Conocemos la historia. Primera de Crónicas 10, ¿verdad? El verso 13 dice, y así murió Saúl por su rebelión. O sea que tenemos que hoy una raíz que produce idolatría, hechicería y todas las obras inmundas de la carne es la rebeldía. Y la rebeldía es el origen de Satanás. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a Pitón, preguntándole, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Verdad? Entonces, cuando viene la guerra a Saúl, Saúl se turba, dice que tuvo miedo y su corazón se turbó. Muchas veces, si los cristianos, ¿verdad? O los hijos de Dios que estamos siendo hoy exhortados para que cada día nos mantengamos delante de la presencia del Señor, el enemigo viene a asaltar con turbación, con miedo, con temor, con malas noticias. Nuestra responsabilidad principal es ir y correr a los pies del Señor. Es a Él y a su palabra, porque en ella estará el consejo sabio de parte de Dios y la voz del Espíritu Santo traerá las decisiones que nosotros tenemos que tomar en tiempos de aflicción, en tiempos de temor, en tiempos de prueba. Por el consecuente, ¿verdad? Sí, esa turbación permite que nosotros busquemos a cosas que en el pasado, antiguamente, estaban acostumbrados, ¿verdad? En las obras de la carne, buscar el horóscopo, buscar los adivinos, buscar el sortilegio, buscar el amuleto, buscar todas estas prácticas malignas. Todo esto se constituye abominación delante del Señor y el Señor desecha todo aquel que busca estas prácticas ocultas. Así fue destituido Saúl y fue entregado a muerte y a espada. Hoy el Señor no quiere que nosotros caigamos en espada. Hoy el Señor no quiere que nosotros caigamos en maldición. Hoy el Señor no quiere que nosotros caigamos en estas abominaciones. El Señor nos está llamando a que desechemos estas obras de la carne y que vengamos a vivir delante de Él con un espíritu humilde, afable, apacible, porque sabemos entonces ahora que la rebeldía provoca todas estas cosas. Pero si somos obedientes, sumisos, humildes ante la presencia de Dios y buscar esa voluntad, ¿verdad? Porque muchas de las veces también en el pueblo cristiano hay tipo de oraciones hechiceras, sí, porque son oraciones contrarias o ayunos contrarios, o todas las cosas que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas, pensando que estamos haciendo lo correcto delante del Señor, y no es de esa forma. Así que necesitamos ser sensibles a lo que Dios nos ordena en su palabra santa, a lo que Dios nos ordena a través de su manifestación por su Santo Espíritu y en la guía que Él nos quiere dar para cada paso, para cada decisión, como siervos, como padres,
como esposos, esposas, ¿verdad? Como hijos, en todos los ámbitos. Que hoy el Señor nos llene de esa sabiduría santa y verdadera que está en su palabra y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Amén, qué bendición, gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza de estas dos reinas del Señor, poderosas guerreras, profeta Karina Brito y pastora Wendy Pérez Murillo. Amigos y hermanos, es importantísimo conocer estas enseñanzas y bueno, idolatría, ¿aún en la iglesia existe? ¿En la iglesia cristiana? Claro que sí. Hechicería, como decía Pastora Wendy, también existe todo esto en la iglesia, en algunos que se llaman ser cristianos, porque el verdadero cristiano no debería tener todo esto. Idolatría o endiosamiento. No solamente los que besan imágenes o tienen imágenes. Por ejemplo, decía Pastora Profeta Karina, amar más a Dios que cualquier otra cosa es idolatría. Amarse más o sentirse más uno que Dios, porque no le dejamos el lugar que Dios haga las cosas, endiosamiento. Amar más a tu pareja, porque eso existe, que a Dios, eso es idolatría. No solamente cuando alguien ama a un artista, ¿verdad? No voy a decir nombre, pero hay X artista. Ay, ese es mi ídolo. O un futbolista, hoy en día famosísimo, el futbolista, ¿verdad? Los famosos mundiales. Jalan millones y millones. Eso es idolatría. Si quiero más a un hijo que a Dios, ¿quién no ama a su hijo? ¿Quién no amamos a nuestros hijos? Que hasta nuestra vida daríamos por ellos. Pero si amamos más a nuestros hijos que a Dios, o a nuestras parejas que a Dios, idolatría. Y hechicería, también decía Pastora Wendy. Bueno, hay muchas cosas que no solamente los hechiceros que practican leer la carta, hablar con los muertos, es hechicería. Imagínese el rey, un rey ungido era Saúl, mas sin embargo consultó con una hechicera y su final fue eso. Amigos y hermanos, ambas cosas, como dijo también Pastora Wendy, van de las manos. Ahora, me interesa lo que dice antes de finalizar con una oración, en Gálatas, todo lo que es obras de la carne, finaliza diciendo y cosas semejantes. Así es que hay todavía mucho más y yo quisiera orar por aquellas personas que quieren buscar los caminos de Jesús, arrepentirse de los pecados de idolatría y de hechicería. Ambos traen maldición, pobreza, sí, maldición y pobreza, y luego condenación eterna. Pero yo quisiera, de los que estamos acá en vivo y a todo color en pantalla, pedirle un aporte sobre unos 4 hasta 5 de las cosas semejantes a las obras de la carne. Son 17, ¿verdad? Adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, envidia, orgía, lascivia, disensiones, lujuria, etcétera, etcétera, y cosas semejantes. Quisiera, antes de orar, si alguien pudiera aportarme rápidamente, ¿qué más agregaría usted de esas cosas semejantes que dice Galatas capítulo 5? Voy a dejar unos segundos abiertos para que usted pueda aportar a la audiencia que nos ven en la red social. Por ejemplo, Reverendo Jean Carlos, su micrófono. Gracias, Apóstol Carlos, por la oportunidad. Yo presentaría también la falta de perdón, o sea, el rencor, la amargura hacia quien nos ha hecho daño. Esta falta de perdón yo la agregaría a la lista.
Y también el materialismo porque prioriza la riqueza y las posesiones materiales por encima de las cosas espirituales. Y no sé si eventualmente el hedonismo, que es el buscar el placer, la satisfacción personal por encima de todo. Y para terminar, también el individualismo, pensar solo en uno mismo y no en el bien común. Muchas sociedades ya son individualistas, muchas familias ya son individualistas. Esto agregaría a la lista. Amén. Qué tesoro, ¿verdad? Y cosas semejantes. Gracias, reverendo. Hermana Margarita Martínez tiene la mano levantada, luego Pastora Isolina. Sí, sí, amados, yo tengo cosas semejantes, la fantasía, o sea, eso de Ujú. fantasear, de que no es verdad, pero estás fantaseando, o también la exageración, cuentas una historia, pero le exageras que, al máximo. Otra también sería la queja, eso de quejarse, para mí cosas semejantes. No sé si está ahí en las obras de la carne, solo las que se me están viniendo. También sería por ejemplo, la negligencia voy a poner a los médicos porque pues es donde he escuchado, ¿no? Te dan un diagnóstico y te dicen, tienes cáncer, y una persona que es débil de espíritu, débil de mente, o sea que no tiene ninguna relación así pegadita con Dios fuerte, se muere y al final sale en la autopsia que no tenía cáncer, pero pues le dijimos que tenía. Entonces la negligencia, cómo dejan morir a las personas. Bueno, esa sería, yo creo. Hay más, yo sé que hay cosas semejantes, pero esas son las que se me ocurren. Oh, sí, hay un montón, pero bueno, vamos. Pastor Isolina y luego hermana Marcelita Zuluaga. Qué bonita reflexión que todos los expositores han dado sobre estas obras de la carne. Y la verdad es que cuando dice y cosas semejantes, y yo entiendo, como quien dice, puntos suspensivos, porque hay mucho, mucho, mucho. Hoy en día todos idolatramos el teléfono. Sin el teléfono nadie va a ningún lado. Así es que eso también es idolatría. Antes se consideraba que el vehículo, o sea, el carro para conducirnos era una necesidad. Hoy en día es una necesidad muy útil, pero también lo idolatramos. El carro le damos cuidado, que no nos golpee, y tanta cosa, tanto cuidado que le damos, y son materiales, y que también es idolatría. Ahora, no digamos la avaricia que no está ahí, la avaricia, el orgullo, la codicia, el chisme, el egoísmo, la hipocresía, el perfeccionismo, los psicópatas, el machismo, el feminismo, la discriminación, el rechazo, el odio, la pornografía, la gula. Todo esto también son obras de la carne. Ahora, dice en 1 Juan 2:16 que por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Sabemos que es un mal, pero también es una necesidad. Y dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, en otras palabras, tenemos que darle buen uso a lo que Dios nos da. Todos los materiales y todas las bendiciones que Dios nos da, tenemos que darle un uso adecuado, no idolatrarlo, no apropiarnos, no materializar a las cosas de este mundo. Dios les bendiga, esa es mi aportación. Bendiciones. Ay, ay, ay. ¿Dónde quedó el teléfono, verdad?
Vamos a dejarlo a un lado. Gloria a Dios, gracias por estas perlas. Tenemos a nuestra hermana Marcelita Zuluaga como última participación porque queremos finalizar orando por aquellas personas que se han identificado, ¿verdad? Que están mal, personalmente y con Dios. Así es que, hermana Marcelita, su parte. Bueno, yo también le doy la gloria a Dios y felicito a las hermanas Karinita y la pastora Wendycita. Hermosa, hermosa presentación. Sí que el Espíritu Santo las respaldó y las ayudó mucho, porque pura palabra, lindo. Bueno, yo solamente voy a poner uno que no han nombrado porque yo decía que no lo nombren, pero nombrarlo yo, y es el narcisismo. Ese pecado es terrible, es horroroso. Yo no pensé que era tanto y cómo afecta a la persona si es en una pareja. Dios mío, orar por este pecado de la carne, el narcisismo. Amén. Gracias, hermana Marcelita. Muy bien, amados hermanos. Imagínense que en las próximas vamos a continuar con estas cosas semejantes, que es un montón. Pero bueno, no quiero finalizar orando sin antes dejarle el tiempo a nuestra amada pastora Wendy, que tiene la mano levantada. Sí, solamente algo pequeño, quería también compartir que en las obras de la carne hay una palabra que dice que las moscas muertas hacen hereder el perfume del perfumista. Está en Eclesiastés. Y hay muchas cosas que el Espíritu Santo va moldeando en nosotros. Y desechar, ¿verdad? Toda aspereza que muchas veces podemos tener en el trato entre hermanos, entre unos a otros, no tener desprecio o palabras toscas, esas palabras que hieren, sarcásticas o cosas así que afectan, ¿verdad? Sino que decirle al Señor que nos dé de esa llenura, esa dulzura y de esa amabilidad para poder tratarnos unos a otros, aún con nuestros hijos y en toda relación, en todo ámbito. Eso es algo importante de andar en el Espíritu y no desechar las obras de la carne. Dios le bendiga. Gracias, pastora Wendy. Muy bien, amigos hermanos, vamos a orar por aquellas personas que verdaderamente esta noche quieren entregar su vida a Jesucristo. Profeta Karina. Amado pastor, y nada más, como decía pastora Wendy, quería finalizar, y es justo lo que iba a decir: la impiedad, la falta de empatía, o sea, la falta de empatía, no ser misericordiosos, todo tiene un rebote, y no es porque yo lo diga, ni porque lo diga pastora Wendy, ni reverendo, todo tiene una consecuencia y todo tiene una cosecha. Entonces, la palabra de Dios dice que el que puede hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Si yo puedo ayudar con una oración, ayudo. Si yo puedo ayudar con $1000, ayudo. O sea, la falta de piedad, cerrar los ojos ante la necesidad, el dolor ajeno, si no nos duele, eso es algo terrible, porque probablemente nadie se entere que no ayudamos, pero hay uno que se enteró desde que el corazón se amarró y dice: ay, no, yo mejor hago así. Cuando toquemos, el Señor dirá: apartaos de mí, no te conocí, sal de aquí, hacedor de maldad, porque lo que le hiciste a uno de los más pequeños, me lo hiciste a mí. Así que el Señor nos regale un corazón piadoso con el amor de Jesús. Era todo, amado pastor, que Dios lo bendiga. Gracias, profeta Karina. Muy bien, amigos y hermanos, quizás te estés atravesando una batalla desde hace muchos años. Hay personas que están conscientes que están en idolatría, ¿sí? Idolatrando esta serie de situaciones que mencionamos y que nos enseñaron estas dos siervas del Señor. O también hay personas que están batallando con la hechicería, porque me he encontrado con personas que reconocen, pero no pueden salir de ellas. Esta noche, amigo, amiga, es tu oportunidad. Cristo rompe toda clase de cadenas y ataduras, y Cristo hace libre. Cristo nos hace libre de todas estas obras de la carne que mata, destruye, arruina, y quizás por muchos años no tienes paz en tu corazón. ¿Sabes que has caído en idolatría? Es tocante al tema que escuchamos esta noche. También en hechicería, ¿verdad? Ocultismo, brujería.
Yo quisiera que hagamos una oración de fe para que nuestro único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, te pueda sacar de eso, como ha sacado a muchos, bueno, de las que están en esta plataforma, quizás, o muchos que usted va a ver en la iglesia, o muchos líderes. Dice, porque esto fuimos antes, dijo Pablo, mas ahora somos nuevas criaturas, porque antes había vicio, había todas esas obras de la carne, pero hoy el Señor nos ha limpiado y también lo tiene para ti. Amigo, amiga, hagamos juntos esta oración de fe. Repite conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador o una pecadora con estas dos obras de la carne, idolatría y hechicería. También puede ser que adulterio, fornicación, gritería, maledicencia, lujuria y tantas de las que hemos mencionado. Señor Jesús, hoy te entrego estas cargas, estos pecados, estas obras de la carne, y quiero recibir tu amor, tu abrazo, tu perdón y salvación a la vida eterna. Quiero ser parte de tu luz y no más obras de las tinieblas que son obras de las carnes. Gracias por darme la oportunidad. Amén y amén. Muy bien, amigo, amiga, que el Señor te bendiga. Es la mejor decisión de tu vida. De cualquier decisión es la mejor. Miren, nosotros todo lo hicimos y de veras podemos disfrutar de esas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Así es que muchas felicitaciones y el amor, la paz del Señor esté contigo. Amados hermanos, no nos vamos a despedir sin antes invitar. Toda esta serie de estudio de las obras de la carne no es que porque nos enfocamos a enfatizar más esto que las obras o los frutos del Espíritu Santo. Este sábado estaremos culminando con estas 9 preciosas frutos del Espíritu Santo. Así que les invitamos, les tenemos buenas noticias, vamos a gozarnos, vamos a llenar nuestro templo, nuestros corazones, nuestra casa, nuestros matrimonios, nuestro país con los frutos del Espíritu Santo este sábado. Que el Señor le bendiga y el amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias, profeta Karina Brito. Muchas gracias, pastora Wendy Pérez Murillo, por esa linda enseñanza y esas perlas que nos dio mi hermana pastora Isolina, hermana Margarita Martínez, reverendo Giancarlo Rufa y hermana Marcelita Zulvaga. Que el Señor me la bendiga. Buenas noches a todos. Nos vemos el día sábado.